Os voy a contar una historia sobre periodismo, sobre más periodismo. No sé si sabéis que he llevado a los tribunales a Alvise Pérez, tras acusarme de extorsión, coacciones, amenazas, injurias, calumnias y descubrimiento y revelación de secretos e inventar que una jueza decidió juzgarme por esos delitos salidos de su imaginación. Cuando anuncié que había interpuesto la demanda contra él, Alvise reaccionó advirtiendo de que me dedico a acosarlo judicialmente. Y además aprovechó la ocasión para soltar una de sus exclusivas, una de esas informaciones a las que accede porque cuenta con fuentes privilegiadas con las que soñaría el mejor periodista de investigación. Destapó que gano mucho dinero yendo a La Sexta. Y la cosa es que llevo desde el año 2020 vetado en absolutamente todos los programas de esa cadena. Y antes del veto, nunca cobré nada por participar en ellos. Sí, llevo 5 años vetado en Al Rojo Vivo y Más Vale Tarde, donde antes participaba prácticamente todas las semanas. Y también lo estoy en el resto de programas de la cadena que dirige Antonio García Ferreras. Estoy vetado yo y lo está Facua, la principal asociación de consumidores del país, una de las organizaciones más importantes de la sociedad civil, cancelada en una de las principales cadenas de televisión. Vete tú a saber el motivo. Es demasiado burdo, pero han ido con ello. Nos han sustituido por unos tipos que se esfuerzan más en publicitar tarifas de luz y gas que en reclamar al gobierno medidas para reducir los beneficios de las energéticas. Nos han sustituido por una organización que recibió dinero de Mercadona y después optó por no denunciar que esa y el resto de cadenas de supermercados inflaron ilegalmente sus márgenes de beneficio en alimentos básicos durante los 2 años que tuvieron el IVA rebajado. Nos han sustituido por un club de compras que igual intenta meterte el miedo en el cuerpo con lo que puede pasar si no contratas una alarma para tu casa, que se inventa que ha negociado un servicio gratuito para ayudar a sus socios a encontrar hipoteca ofrecido por una empresa que en realidad le ofrece ese servicio gratis a todo el mundo. Nos han sustituido por un comisionista que recibe dinero de las empresas a cambio de captarles clientes. Nos han sustituido por la filial en España de una multinacional con sede central en Luxemburgo, ese país donde se pagan tan pocos impuestos, que recibió 1 millón de euros de Google mientras otras asociaciones de consumidores europeas denunciaban sus irregularidades. Una multinacional que obtuvo en secreto financiación por parte de Facebook justo después de retirar demandas judiciales contra ella en varios países. En La Sexta nos han sustituido por la OCU, la denominada Organización de Consumidores y Usuarios. Si hay algún asunto que afecta a los consumidores, la que da su opinión en esa cadena es una organización que recibe dinero de una larguísima lista de empresas. Una voz de toda confianza. La nuestra han optado por cancelarla, no sea que molestemos a alguien a quien no quieren que molestemos. Supongo que es a eso a lo que se refiere Ferreras cuando dice lo de más periodismo. Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes. En ocasiones veo fraudes. El podcast de Facua con Rubén Sánchez. Tras acabar el último programa, como siempre, llamé a mi representante. Pasa? ¿Qué pasa? Anda, que me felicites con retraso. No, 80 no. No te voy a decir cuántos, ¿vale? Pero hombre, vale, sí, parezco copito de nieve, parezco el abuelo de Heidi. Tú aún no has llegado, pero hombre, tampoco te pases, chaval. Bueno, que hoy entonces que era por felicitarme. Ay, qué bonitos sois los del programa. Hoy me tomo el día de descanso. Venga, Rubén, venga, vale, chao. ¿Cómo son estos chavales? Es que, ay, la juventud. ¿Quién los pillara esos años? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Comenzamos, como siempre, con 3 historias de actualidad. Hemos denunciado a la promotora Live Nation por imponer un cúmulo de condiciones abusivas e irregularidades durante el proceso de compra de las entradas para los conciertos de Lady Gaga en Barcelona, que se celebra el próximo mes de octubre. La lista de condiciones abusivas es larga. Hemos detectado nada menos que 7 irregularidades de distinta índole, por lo que hemos interpuesto nuestras denuncias ante el Ministerio de Consumos y otras cosas. También ante la Agencia Catalana de Consumo y al Instituto Municipal de Personas con Discapacidad del Ayuntamiento de Barcelona y además a la Agencia Española de Protección de Datos. Os cuento de qué va este popurrí de denuncias y de abusos por parte de la empresa. Entre las diferentes prácticas ilícitas que hemos detectado está el cobro de unos supuestos gastos de gestión que además varían en función de criterios que no especifica la empresa, la obligatoriedad de donar 1 euro por entrada a una fundación llamada Born This Way, o el que hayan limitado la preventa de entradas únicamente a los clientes del Banco Santander, discriminando a los usuarios de otras entidades y aplicando además cargos adicionales según el método de pago usado. Por si fuera poco, la empresa Live Nation ha creado unas entradas que ha llamado Platinum,
un nombre bajo el que se esconde lo que ellos llaman venta en modalidad de precio dinámico. Vamos, que una entrada puede subir de golpe y porrazo más de 200 euros en apenas unas horas y sin justificación alguna. Y otra cosa más, la promotora te obliga a instalarte en tu móvil la aplicación de Ticketmaster porque será la única vía por la cual podrás demostrar que compraste la entrada. No te vale imprimirla, no te vale un pantallazo, no te vale un PDF, solo te admiten que tengas configurada la aplicación de Ticketmaster y que tengas grabada allí la entrada para poder acceder al recinto cada uno de los días en los que se celebrarán los conciertos. Pero la lista de irregularidades sigue, porque Live Nation discrimina también a las personas con movilidad reducida al haberlas excluido de la posibilidad de acceder a las entradas en el periodo de preventa. Las entradas de movilidad reducida podrán adquirirse únicamente a través del teléfono del canal de venta a partir del 3 de abril. Esto es lo que decían desde el inicio, varios días después de que empezara la preventa que comenzó el 31 de marzo. Ante este enorme cúmulo de prácticas ilegales, no nos queda otra que exigir a las distintas autoridades competentes que investiguen a Live Nation y le apliquen multas contundentes, que sean realmente significativas, para evitar que este sea el punto de partida para que la promotora cometa estas mismas irregularidades en todos y cada uno de sus macroconciertos, o que otras empresas del sector tomen nota, como tradicionalmente nos venimos encontrando en multitud de prácticas fraudulentas como los consumidores, desde el cobro de esos supuestos gastos de gestión hasta la prohibición de acceder a recintos con comida y bebida. Si no se toman medidas por parte de las distintas administraciones implicadas, seguirá siendo mucho más rentable incumplir toda la legislación que tienen obligación de asumir y pagar las micromultas que a veces se imponen para seguir forrándose a costa de cometer abusos con los consumidores. Otro asunto que también tiene que ver con multas. Esta vez ya con una multa de verdad. Bueno, no exactamente una multa de verdad. La Junta de Castilla y León ha sancionado con tan solo 1.800 euros a la promotora del Salamanca Vive Festival tras cancelarse el evento y no reembolsar a los afectados el importe de las entradas. Vaya, que se han quedado con todo el dinero sin prestar el servicio. Este hecho fue denunciado por Facua Castilla y León tras conocer, por parte de afectados por estas irregularidades, de que la empresa había quebrado. La promotora Music Mood Sociedad Limitada. Resulta vergonzoso que cuando una administración se digna a multar una irregularidad de este tipo lo haga con una cuantía tan absurdamente baja. Leer que la sanción es de solo 1.800 ridículos euros resulta indignante. Este tipo de reacciones por parte de las administraciones competentes demuestra la incompetencia de quienes tienen al frente y termina siendo una invitación al fraude a las empresas, ya que se les da la confianza en que sus irregularidades quedarán impunes y las multas serán simple calderilla en comparación con el beneficio ilícito que obtienen, beneficio a veces de millones de euros. Desde Facua llevamos muchos años exigiendo a las distintas administraciones que se pongan las pilas para imponer sanciones de verdad, cantidades que sean auténticamente relevantes al sector de la promoción de espectáculos y que sean además multas que disuadan a otras empresas de desarrollar prácticas similares. Mientras esto no sea así, de poco servirá sancionar las irregularidades y les sale más rentable a las empresas seguir cometiendo una larga lista de infracciones y pagar las multas. Ya solo falta que en la próxima multita de 2.000 euros que se le ponga a una promotora, la reacción sea decir, oye, ponme mejor una de 10.000 que voy a cometer los mismos fraudes en los próximos 9 eventos que voy a organizar. Y otro asunto muy interesante que ha ocurrido en nuestro país vecino, en Portugal. La Autoridad de Transporte y Movilidad portuguesa ha iniciado una campaña de vigilancia y control sobre el uso inadecuado del volumen del teléfono móvil en el transporte público. La ley portuguesa reconoce como infracción por falta de civismo el uso de aparatos sonoros o provocar ruido de forma que moleste a otros pasajeros, y en virtud de esa norma ya se han aplicado multas que oscilan entre los 50 y los 250 euros. Aunque de momento solo 121 de las 29.000 quejas que ha recibido la Autoridad de Transporte lusa se refieren a los problemas con el volumen excesivamente alto, ya se ha iniciado una campaña de concienciación con la que se pretende fomentar un uso adecuado y cívico del teléfono móvil en el transporte público. A través de esa campaña, además, se recomienda a las empresas de transporte que informen del uso responsable del volumen de los dispositivos electrónicos mediante avisos, encuestas de satisfacción entre los pasajeros o la puesta en marcha de vagones silenciosos como los que existen ya en nuestro país. La medida es sin duda interesante y seguro que tiene muchos detractores y muchos que están a favor de ella. Desde luego, si se pusiera en marcha en España, podríamos solucionar esos problemas que habitualmente nos encontramos en el transporte, en los que mientras intentamos leer un libro o incluso escuchar música, estamos en paralelo viendo cómo a todo volumen alguien grita con su teléfono móvil la historia de cómo va a poner en marcha un negocio, de cuáles son sus problemas o de los cuernos que tiene su primo. No nos interesan, pero nos obligan a escucharlos. Como digo, el debate está servido, a ver qué opina Óscar Puente. Y a continuación vuelve David Ávila con más terror en el supermercado. Terror en el supermercado. El análisis de los precios de David Ávila. Muy buenas.
Hoy volvemos a hablar sobre la cesta de la compra y de cómo han evolucionado los precios de los alimentos básicos en los supermercados en el último mes. Como ya sabrás, en Facua analizamos regularmente 1 millar de precios de productos a la venta en 8 grandes cadenas de supermercados, entre los que hay frutas, verduras, pastas, huevos, harina, lentejas, arroces o aceites. Llevamos casi 2 años y medio haciéndolo, algo que nos ha permitido detectar una larga lista de irregularidades, desde posibles pactos de precios en productos como el aceite de oliva o la leche hasta falsos descuentos, pasando por el fraude estrella en 2023 y 2024. Subidas de precio y de márgenes de beneficio en los alimentos que tenían el IVA rebajado, una práctica que estaba prohibida, pero ante la que el gobierno y las autoridades de consumo decidieron no hacer absolutamente nada. Pero vamos al lío. De los productos que tenemos recogidos en nuestro estudio, lo que más se ha encarecido en el último mes han sido las cebollas. Lo han hecho de media a casi un 13%. La mayor subida se ha registrado en Lidl, donde el kilo ha pasado de 1,59 euros en marzo a 2,39 euros en abril. Estamos hablando de un incremento de más del 50%. En segundo lugar, con una subida media del 11,5%, están los limones. El mayor incremento se ha dado en Eroski, que ha pasado de 1,95 a 2,21 euros en apenas 4 semanas. En el tercer escalón del podio tenemos las peras conferencias, que han registrado un encarecimiento de precio del 8,2% entre marzo y abril. En el caso concreto de Hipercor, la subida ha sido de casi un 20%, pasando el kilo de costar 2,25 a 2,69 euros. Pero detengámonos en estos 3 productos. Hasta donde yo sé, ni la cebolla, ni los limones, ni las peras necesitan ningún tipo de tratamiento especial, ni proceso enrevesado de producción, ¿no? Vamos, que cualquiera de estos 3 alimentos se pueden consumir directamente del campo a la mesa. ¿Sabes cuánto se paga por ellos en origen? Pues te cuento, para que te hierva un poquito más la sangre, por la cantidad de dinero que algunos se llevan por el camino. Según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, correspondientes a finales del mes de marzo, el agricultor cobra unos 89 céntimos por cada kilo de peras conferencia que produce. En el súper está de media a 2,45 euros. El caso de los limones es todavía más flagrante. En origen se paga unos 48 céntimos el kilo, mientras que luego en los puntos de venta los encontramos a más de 2 euros de media. ¿Y qué decir de la cebolla? Es un despropósito con el subidón que le han dado en el último mes. Al agricultor se le paga a 35 céntimos por cada kilo que produce, mientras que en el súper las tenemos actualmente a más de 2 euros. Perdona mi ignorancia, pero a mí alguien me tiene que explicar por qué, por ejemplo en el caso de la cebolla, se aplican subidas de más del 600% entre el precio en origen y el precio en el súper. Ojo, que entiendo que todo el mundo tiene que ganar, es evidente. El problema es que desconocemos quién se lleva el dinero que se va perdiendo a lo largo de la cadena. Porque lo mismo hay un agricultor que produce prácticamente a pérdida, cuando luego hay otros intermediarios que se aprovechan y cuelan unos márgenes absolutamente desproporcionados. Total, como los consumidores desconocemos esa información, por eso insistimos desde Facua en la necesidad de implantar un modelo de doble etiquetado que ofrezca información sobre el precio en origen de los productos del campo junto al de venta al público. De esta manera podríamos conocer bajo qué condiciones y cuánto se está pagando a los productores. Y volviendo a nuestro estudio, además de la subida mensual, también hemos analizado la subida interanual de estos mismos productos. Lo que más ha encarecido entre abril de 2024 y abril de 2025 son los limones, que lo han hecho de media un 34%. Le siguen los ajos, con un 22,4% de incremento, y los huevos, que se han disparado algo más de un 20% en el último año. En el lado opuesto encontramos el aceite de oliva, con una bajada de precio del 38%. Le sigue, pero ya a mucha distancia, la malla de naranja, que cuesta un 8% menos que hace un año, y las lechuga iceberg, que también son un 6% más baratas que en abril de 2024. Y a continuación viene Keka Sánchez para informarte y ayudarte sobre un tema mucho menos controvertido que este de la cesta de la compra. Te ayudamos. El asesoramiento de Keka Sánchez. Bienvenidos y bienvenidas a la sección donde resolvemos tus dudas como consumidor de forma sencilla y sin rodeos. Hoy vamos a hablar de algo que puede sonar muy glamuroso, pero que también tiene letra pequeña: los viajes combinados. Como diría una peli mítica, siempre nos quedará París, pero mejor que nos quede también bien claro qué hemos contratado y cuáles son nuestros derechos, ¿no? Imagina esto. Estás navegando por una web de viajes y ves una oferta irresistible. Vuelo de ida y vuelta más 5 noches en un hotel con desayuno incluido. Todo por un precio redondo. Te lanzas, reservas y listo. Pues eso que acabas de contratar es un viaje combinado. Para que te quede claro, es cuando contratas al menos 2 servicios para el mismo viaje o vacaciones. Por ejemplo, transporte más alojamiento a un precio global y por un viaje que dura más de 24 horas o incluye al menos una noche.
Para que puedas reconocerlo, debes saber que suele estar anunciado como viaje combinado, paquete turístico o todo incluido, o cualquier término que deje claro que los servicios van de la mano. Puede que lo compres en una agencia física, en una web o incluso diseñándolo tú mismo, siempre que lo contrates en un único punto de venta y antes de pagar. ¿Y qué pasa si tú vas eligiendo paso a paso? Es decir, primero el hotel, luego el vuelo, luego los traslados. ¿También es un viaje combinado? Pues si todo eso lo estás contratando en un proceso conectado, por ejemplo, desde la misma web que vas guardando tus selecciones y al final se factura o se cobra todo junto, pues también lo es. Contratas por internet un viaje a Roma. Eliges vuelo y hotel en la misma plataforma y te aparece el único precio final. Aunque tú eliges cada detalle, si te lo ofrecen como un paquete y lo compras de golpe, estás ante un viaje combinado. Y eso, amigo, amiga, significa que tienes una serie de derechos importantes. Entre ellos, si el organizador del viaje cancela por causa mayor, tienes derecho a que te devuelvan todo el dinero. Si hay cambios sustanciales en lo contratado, también puedes rechazarlo y recuperar la totalidad de todo lo que pagaste. Y si algo va mal durante el viaje, el responsable es la agencia o la empresa que organizó este viaje combinado, no tú. Así es que ya sabes, la próxima vez que pienses en escaparte unos días, no dejes que te vendan humo. Como diría Marty McFly en Regreso al Futuro, a donde vamos no necesitamos sorpresas desagradables. Esto es una píldora semanal de ayuda para empoderarte como consumidor. Si eres socio de Facua y tienes dudas sobre tu viaje, tu contrato o tu equipaje perdido, escríbenos. Nuestro equipo jurídico resolverá tus dudas y también hará tu reclamación. Y si aún no lo eres y necesitas que lo hagamos por ti, no dudes en unirte a Facua. Estamos aquí para ayudarte. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te pierdas nuestra próxima sección, Te puede pasar a ti, con Rubén Sánchez. Síguenos para más consejos útiles y comparte esta información con quien pueda necesitarla. Nos escuchamos la semana próxima. Te puede pasar a ti. Ojo a esta historia sobre una socia de Facua que tuvo movida tremenda con sus fontaneros, porque algo parecido igual te puede pasar a ti o a alguien cercano. María Cristina, una vecina de Huerca en Almería, tuvo una esperpéntica situación después de llamar a Segurcaixa Adeslas, con quien tenía contratado su seguro de hogar, cuando descubrió una fuga de agua en la fachada de su vivienda. Los problemas con la aseguradora ocurrieron desde el inicio. La compañía le informó que enviaría un fontanero a su casa al día siguiente, pero esto nunca ocurrió. Así que María Cristina tuvo que volver a contactar con Segurcaixa Adeslas para conseguir que por fin le mandaran el fontanero a su casa, quien después de analizar el problema se marchó señalando que no podía arreglarlo porque necesitaba un detector de fugas. Este fue el fontanero número 1. Por la tarde de ese mismo día acudió otro. Analizó el problema, consiguió detectar dónde se encontraba la fuga, pero se marchó diciendo que tenía que realizar trabajos en otras viviendas y no podía llevar a cabo la reparación. Fontanero número 2. Otro señor acudió a casa al día siguiente. Analizó el problema, sabía ya dónde se encontraba la fuga, pero no pudo arreglar la avería porque necesitaba alquilar un martillo eléctrico para poder picar la pared y acceder a la zona, y para ello tenía que pedir permiso a Segurcaixa Adeslas para alquilar la maquinaria. Así que se marchó. Fontanero número 3. María Cristina estaba desesperada. Habían pasado ya 3 días desde que informó de la avería a la aseguradora y habían pasado 3 fontaneros por su casa y el problema seguía sin resolverse. La cosa no acabó hoy. La fuga de agua era tan grave que recibió la visita de un técnico de la compañía de aguas, Aqualia, que le dijo que si no arreglaba el problema, en un plazo de 5 días le cortarían el suministro. Así que la usuaria llamó de nuevo a Segurcaixa Adeslas para quejarse de lo absurdo de la situación y de la auténtica tomadura de pelo que estaba sufriendo por parte de la compañía. La solución de la aseguradora, sin embargo, fue decirle que contratara por su cuenta los servicios de un fontanero y que posteriormente le abonarían la factura. Ahora sí, el cuarto fontanero, el que buscó María Cristina por su cuenta, consiguió arreglar la tubería que tenía la fuga y reparar la fachada de la vivienda que habían tenido que abrir para acceder a la avería. La factura total por ello fue de 496 euros. María Cristina, que ya no se fiaba un pelo de su compañía de seguros, decidió acudir directamente a nosotros, ya que llevaba 10 años siendo socia de Facua. Nos contó el problema y nos pidió que directamente tramitáramos la reclamación de la cantidad de dinero que tuvo que pagar a la compañía de seguros. Nuestro equipo jurídico así lo hizo. Con toda la documentación necesaria nos dirigimos a la aseguradora para instarle al pago, lo que la compañía hizo con rapidez. Y aquí podría haber acabado esta triste historia con final feliz para María Cristina, pese al absurdo de haber necesitado 4 fontaneros para arreglar su problema. Pero no se vayan todavía, que aún hay más. Un mes después de la avería, nuestra socia recibió una factura de agua de Aqualia de 730 euros, correspondiente al periodo de facturación en el que había ocurrido la avería.
el consumo se había disparado durante el tiempo en el que había sufrido la fuga de agua, que se prolongó días y días debido a la inutilidad de los servicios que prestaba Segurcaixa. Así que María Cristina volvió a pedir nuestra ayuda para reclamar no a Aqualia, sino a la aseguradora que le abonara esos 730 euros, teniendo en cuenta que el consumo real era tan excesivo por culpa de Segurcaixa Deslas al haber demorado la reparación de la avería por esa actitud tan negligente. Y este esperpéntico disparate se solucionó fácilmente. En cuanto vieron que éramos nosotros los que planteábamos la reclamación de ese dinero, en Segurcaixa no nos pusieron ninguna pega. Han procedido a indemnizar sin demora a María Cristina con los 730 euros de esa factura excesiva de agua. En total, 1.226 euros que nuestra socia tuvo que poner de su bolsillo, pero que ha recuperado gracias a poner el caso en nuestras manos. Porque ser socio de Facua sirve para resolver problemas tan peculiares como este y también para que los consumidores seamos más fuertes en la lucha contra los abusos de empresas y gobiernos. Pues acabamos por hoy, terminamos nuestro programa número 75. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias también si lo difundes por WhatsApp, Telegram o a través de tus redes sociales, que por cierto recuerda que Facua también está en Blue Sky. Te espero en el próximo episodio de En Ocasiones Veo Fraudes. Ya sabes, aquí te contaremos cosas que otros no pueden, no se atreven o no quieren que sepas. Bien, ¿no? Voy a llamar al señor este de la barba blanca a ver qué me cuenta hoy. Aunque igual me dice que está en el cónclave y está liado. ¿Sergio? Ay, hombre, ¿qué pasa, Rubén? Nada. Estaba disfrutando del silencio. Y me has despertado tú con un móvil. Pero da igual, no pasa nada. Muy bien, los portugueses van 1 hora antes que España. Se adelantan, van adelantados. En civismo, hombre. Multa al que lleve volumen, hombre, en los servicios públicos, hombre, en el metro. Pero tú sabes lo que es el metro. Aquí en Madrid, que es de locos, hombre, por favor. Hombre, bien, multa. Control responsable del volumen. Ahora, a mí me surgen ahí unas dudas. Porque, dicen, por ejemplo, aparatos sonoros. Pero, por ejemplo, aparato sonoro. Un eruto, un pedo, ¿se le puede multar? Es un aparato sonoro lo que hace ese ruido. Claro, o sea, supongo que será solo de los móviles. Pero, hombre, a veces esas conversaciones de esas señoras gritando en el metro se nos van a perder. O solo son las del móvil. No lo sé. ¿Y estos que entran a cantar? ¿Qué pasa? ¿No multamos a los que cantan bien? ¿A los que cantan mal les multamos? No sé. A estos que llevan lo que llaman el guerretón, sí, pero lo que ponen no sé, a Sabina, ¿le podemos perdonar? Hay dilema, hay dilema. Pero bueno, nada, me parece muy bien, Ahí Portugal, bien Portugal, y qué civismo está en Portugal. Ay, venga, te dejo. Chao. Ay, con bien que estaba. En Ocasiones Veo Fraudes, el podcast de Facua con Rubén Sánchez.